Hola, nos encontramos nuevamente juntos por la misericordia del Señor para disfrutar de este tiempo de adoración. Es un tiempo de adoración donde también tenemos la oportunidad de predicar la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Permítase usted y permítame a mí juntos glorificar el nombre del Señor a través de la exposición de la palabra de Dios. Me acompañe en una oración. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos dé el espíritu de Samuel cuando dijo, habla porque tu siervo oye. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de estar frente a muchos amados hermanos que hoy han decidido conectarse para juntos adorar el nombre de nuestro Dios, sabiendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Una iglesia que ciertamente ha sido desafiada y ha sido desafiada a través de los años, y tú has querido que en cada una de sus pruebas, de sus desafíos, podamos salir adelante. Y hoy no es la excepción. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven y a cada señorita que hoy inteligentemente decidió conectarse para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. La palabra por sí misma es viva y eficaz. Y hoy te pedimos que nos des el espíritu de Samuel cuando dijo, Señor, habla porque tu siervo oye. Queremos estar atentos al mensaje de tu palabra. Te damos la honra y te damos la gloria a ti, papá, orando en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Qué bendición es poderle tener a usted, sabiendo que Dios ha propiciado este tiempo para que usted escuche la palabra de Dios. Hoy tengo un tema y tengo un texto. El tema y el título es el siguiente: esta tarea titánica, hagámosla juntos. Esta tarea titánica, hagámosla juntos. El texto en el cual voy a estar fundamentando este mensaje se encuentra en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 2, y voy a estar utilizando los 12 versos primeros que se encuentran en ese capítulo, o sea, del 1 al 12. Dios ha puesto a la iglesia tareas muy interesantes a través de la historia. Sí, una de las más grandes e importantes es la evangelización del mundo. Así que la palabra del Señor nos ha invitado a nosotros como iglesia a que podamos evangelizar al mundo. La gran comisión. Son tareas sumamente grandes, son tareas titánicas y Dios ha pensado en la iglesia. Pero son muchas las tareas las cuales a lo largo de la historia Dios ha permitido que la iglesia tenga. Solamente, piense conmigo, solamente el hecho de ser iglesia, ya esa es una tarea muy compleja. Y digo compleja porque la iglesia es llamada a ser iglesia en medio de las diferencias de los hermanos, en medio de los distintos criterios, pensamientos y actitudes. Sí, nosotros tenemos diferentes actitudes, muchos pensamientos. Algunos han dicho que tenemos tantos pensamientos, tantas opiniones como personas existen en nuestras congregaciones. Y esto es cierto porque hay un refrán muy conocido que nos recuerda que cada cabeza es un mundo. Bueno, yo estoy aquí para desafiarle esta mañana a que tratemos de pensar en un solo sentido. Vamos a tratar de pensar en el sentido de la palabra de Dios. Así que deje que Dios le afecte como he querido yo que me afecte a mí. Y vamos a tratar de aprender acerca de las experiencias referidas de este texto. Quiero animarle. Me gustaría que me acompañe a leer Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Voy a permitirme leer y a pausar en algunas partes que considero son importantes para efectos de este mensaje. Acompáñenme, por favor, estoy en Reina Valera del 60. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 2 a partir del verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, dice la palabra del Señor que decidieron
entrar por la parte de arriba. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Dice el versículo 5 que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo, esto es importante, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versos 6 al 9. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Decían, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban en esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, verso 10, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, inmediatamente, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermoso texto, un texto de estos textos que normalmente pasamos mucho por allí. Esta escena primera es importante. La escena se va a desarrollar en Capernaum. Capernaum fue el centro de operaciones de Jesús. Jesús desarrolló básicamente su ministerio alrededor de esta ciudad, Capernaum y las ciudades que estaban a su alrededor, todas ellas junto al mar de Galilea. Versículo 1 llamó poderosamente mi atención cuando dice, y se oyó que estaba en casa. Está hablando de Jesús, probablemente la casa de Pedro. La mayor parte de comentaristas coinciden que era la casa de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Jesús está en una casa, Jesús no puede pasar desapercibido. Esta es una lección para la vida, es una lección para los hombres y mujeres que somos seguidores, discípulos, creyentes. Cuando Jesús está en casa, cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús está en mi casa, Jesús no va a pasar desapercibido. Dice la palabra que inmediatamente se juntaron muchos. Imagínese usted, por favor, esta escena. Jesús en casa, la bola se regó. Jesús está en casa. Jesús está en la casa de Pedro y todos vinieron. Dice la palabra que se juntaron. Habían tantos que no cabían siquiera en la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Este era el tema central en aquella reunión, preciosa reunión. Las personas quieren estar con Jesús porque Jesús sigue teniendo poder de convocatoria. Pero el tema central también es sumamente importante. Cuando nuestro tema central es la palabra, nuestro tema será un tema no perecedero. Será un tema que va a continuar hasta la eternidad. Por eso es bueno, cuando escuchamos a hombres que nos hablan y nos introducen con frases como estas, la Biblia dice, hacía referencia en el estudio anterior, como el doctor Billy Graham, como parte de su forma, de su convicción, y ya era un cliché para él, él decía antes de hablar, la Biblia dice, cuando el tema central es la palabra, es hermoso y las personas no querrán irse. Versículo 3. En el versículo 3, me parece a mí que este versículo conduce nuestra atención, comienza a enfocarnos ya prácticamente a lo que van a ser los protagonistas. Los protagonistas de una historia siempre son importantes, son los actores principales. Y Marcos, que nos escribe como si fuera una película con mucho color, con mucha acción, no deja pasar esta oportunidad. Y dice el verso 3, entonces vinieron a él unos. Primero no definió ni quiénes ni cuántos, pero más adelante el texto mismo arrojará luz. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Puede ser que los que venían eran más de 4, pero no menos de 4. Esto va a ser importante más adelante porque vamos a ver cómo 4 pueden dar cierto balance, cierta equidad.
los personajes, Jesús principalmente, el paralítico que es personaje aquí importante, luego los que lo cargaban, sean muchos o sean 4, y la multitud que ha sido citada en el verso número 2. Marcos nos dice que los hombres de nuestra historia traían a un paralítico a Jesús. Es obvio la razón por la cual lo traían a Jesús. No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta que si Jesús sanaba y era hacedor de maravillas y de milagros y este hombre estaba paralítico, pues es obvio que la razón por la cual lo traían era para que Jesús le sanare. Y las lecciones aquí comienzan a saltar de la Biblia como si fueran palomitas de maíz y no se dejan esperar. Estos hombres, los hombres de nuestra historia, estaban determinados. Esto me gusta. Estos hombres estaban determinados. Nuestros hombres estaban definidos en un propósito y ese propósito era claro. Ellos tenían una misión y su misión estaba determinada y definida de forma muy clara. ¿Cuál era la misión establecida por ellos mismos? O sea, ellos mismos establecieron su propia misión. ¿Y cuál era esa misión? Bueno, pues que Jesús sanara al paralítico. No vamos a calificar más al paralítico. Solo diremos, Jesús sana al paralítico. Y la misión de estos hombres era esta. Estaba clara, estaba definida y delimitada. ¿Por qué lo hacían realmente? ¿Por qué lo hacían? Esta pregunta siempre ha dado vueltas. Cada vez que yo veo este texto y que trato de volver al texto, esta pregunta brinca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me lleva a preguntarme y a preguntarle a usted, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué usted está frente a su dispositivo, a su pantalla? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy de este lado compartiéndole a usted? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es, ¿por qué realmente lo hacían? Yo tengo varias propuestas. Una es por caridad, de pronto usted está al frente de ese dispositivo porque bueno, que el mensaje alguien lo oiga y que aparezcan allí ciertos conectados, no sé. O quizá porque es su amigo. Bueno, el hombre es buena gente, vamos a escucharlo. Este hombre paralítico ha sido buena gente con nosotros, un amigo. O sencillo, porque eran filántropos. O sea, eran hombres que amaban el hacer el bien a los hombres. Filantropía, eso es amor a los hombres en el sentido más humanitario, más positivo, más sencillo, vulnerable. Pero yo me he hecho esta pregunta porque esta pregunta va a ser importante. ¿Por qué? ¿Por qué habían establecido ellos su propia misión? Hay varias opciones. Usted puede escoger cualquiera de ellas. Lo cierto es que ellos estaban determinados y tenían una misión. Particularmente creo que ellos eran amigos de este hombre y su misión era loable. Ellos querían lo mejor para este hombre que estaba imposibilitado en aquellas áreas donde ellos podían fluir, porque todos estos hombres sí podían caminar. Y como no podían, dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, que era el destino final, a donde querían llegar, a causa de la multitud, entonces descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Sí, usted puede decir, conozco esta historia, pero se ha puesto a pensar que este trabajo es un trabajo titánico. Sí, como la obra de la iglesia. Sí, titánico. Quiero preguntar y que usted pueda pensar mientras yo pregunto. Trataré de preguntar lento para que usted reflexione. ¿Cuántas posibilidades reales tenían para cumplir con éxito su cometido? La multitud, un hombre que yacía en una cama, simplemente por su condición ya era difícil de transportar. Tenían que hacerlo por lo menos 4, cada uno en una esquina de su lecho. El hombre, por su condición, no era un hombre tal vez que cooperaría mucho, era un hombre rígido por su condición. Entonces, ¿cuántas posibilidades reales tenían para poder cumplir con éxito su cometido? Dicho en español, su misión.
particularmente diría, no sé qué piensa usted, que muy pocas, muy pocas. ¿Cuáles eran los obstáculos, si habían obstáculos? ¿Y cuál era el principal para que ellos pudieran llegar delante de Jesús? ¿Cuáles? Sí, participe, piense, claro. Esa es la dinámica. ¿Cuáles? Sí, está muy bien. La condición del paralítico, claro. Sí, claro. Tal vez que los 4 hombres, unos fueran más altos, unos más bajos. Me gustó ese aporte, sí, porque entonces el hecho iría así, sí, o podría ir, sí, entiendo. Vale. Todos esos argumentos son importantes, pero hay uno que está descrito y no lo podemos obviar. La palabra dice que no podían acercarse a él a causa de la multitud. Pero quiero agregar un detalle más. Esta multitud fue la misma multitud descrita en el verso 2. Es la misma multitud que rodea el pasaje, las líneas en donde Marcos dice, y la casa se llenó, había mucha gente porque estaba Jesús. Vea lo diferente. Si Jesús no hubiese estado, la casa no se llena. Jesús estaba y les predicaba la palabra. Esas personas querían oír la palabra de Dios. Querían estar con Jesús. Entonces, ¿qué podríamos decir que eran? ¿Eran seguidores? Probablemente. ¿Eran discípulos? Sí. ¿Eran personas creyentes? Yo diría que probablemente tenían mucha sensibilidad espiritual. Y ellos eran el principal obstáculo. ¿Se dio cuenta? Allí quería llegar. Ellos eran el principal obstáculo, como en otros pasajes también. El obstáculo principal fueron las personas que seguían a Jesús, como en el caso del ciego Bartimeo, como en el caso de la mujer con flujo de sangre. Estas personas impedían, como en el caso muy bien de Zaqueo. Zaqueo no podía ver a Jesús porque era pequeño y había mucha gente. Muchas veces estas personas que estamos tan cerca de Jesús somos el principal obstáculo. ¿Qué es lo que nos enseña este texto con respecto a la determinación de cumplir con nuestra misión? ¿Qué es lo que realmente el texto nos va a ir enseñando? Bueno, yo veo muchas lecciones y una de ellas es que debemos saber qué es lo que queremos hacer como nuestra tarea primaria. O sea, no es solamente definir la misión, sino ahora que he definido la misión, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Número 1, prioridades. Bueno, yo creo que dentro de las cosas que puedo señalar en estos hombres, nos enseñan, por lo menos a mí de una forma muy clara, que nosotros debemos tener una actitud de unidad. Ellos, los hombres que estaban involucrados en esta película, en esta historia, ellos tenían unidad. Los 4 que estaban cargando el hecho tenían unidad. De lo contrario, hubiesen desmembrado el hecho, cada uno alando por su propia esquina. Había unidad. ¿Qué más nos enseña el texto? Que debemos tener una buena comunicación. Yo creo que todos ellos hablaban el mismo idioma. Qué difícil. A veces nosotros no hablamos el mismo idioma. Yo digo A y el otro responde B. No estamos conectados en la misma sintonía. Necesitamos hablar el mismo idioma, tener una buena, excelente comunicación. ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje? Bueno, que el esfuerzo, porque tiene que haber esfuerzo. Esto no es fácil. Subir a un hombre en esas condiciones, ellos tenían que subirlo relativamente en una posición horizontal. No lo iban a subir verticalmente. Se hubiese deslizado por su lecho. Imagínense a ese hombre agarrándose de todo lado para no caerse. No. Ellos tenían que usar cierta lógica, cierta planificación, y eso esforzaba su mente, pero también hacía un esfuerzo físico. Entonces tenían que subirlo horizontalmente y luego bajarlo lo más horizontalmente que pudieran. Entonces el esfuerzo tenía que ser justo y también tenía que ser equitativo. Y otra lección importantísima aquí es que tenemos que reinventarnos. Ellos nos enseñan que si queremos lograr alcanzar nuestra meta, nuestra misión con excelencia, tenemos que reinventarnos. Voy a decir algunas cosas que ellos hicieron. Ellos vieron hacia donde nadie había visto. Ellos levantaron la mirada y vieron al techo. Esa era la posibilidad. Ellos miraron al techo donde probablemente a nadie, en un sentido
consensuado, se le hubiese ocurrido mirar. No tenía lógica mirar hacia el techo, pero ellos lo hicieron. Ellos se reinventaron, miraron donde nadie normalmente, comúnmente, en su sano juicio, lo hubiese hecho, pero ellos lo hicieron. Ellos se dispusieron a hacer algo completamente nuevo, pero también ambicioso. Las casas en aquellos días eran cuadradas o rectangulares. Tenían el techo plano. El techo estaba dividido por vigas de madera espaciadas a 1 metro y luego cubiertas entre sí con una especie de adobe, o sea, barro y agua. Lo interesante es que para poder subir a la parte del terrazo había una escalera exterior sumamente incómoda para una misión como esta. Pero estos hombres se dispusieron a bajar a su amigo en unas condiciones súper difíciles, pero lo hicieron porque se estaban reinventando. Esto debió ocasionar grandes incomodidades al paralítico, pero el paralítico también era parte de la película y, ¿por qué no?, el principal beneficiado. La palabra del Señor dice en el versículo siguiente: al ver Jesús la fe de ellos, cuando Jesús vio la fe que había en ellos, entonces dijo, sí, ese verbo, dijo, del verbo decir, hablar, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Sí, yo sé que usted estará pensando, bueno, pero la misión de estos hombres era llevarlo delante de Jesús para que Jesús lo sanara, para que él pudiera caminar. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Este verso nos enseña que una de las armas utilizadas por los hombres de nuestra historia para superar los obstáculos es la fe. Sí, la fe es un arma que usted y yo debemos utilizar en estos días. Creer en Dios, pero no creer de una forma intelectual y mecánica. Es tener la capacidad de depositarnos completamente en Él y saber que Él tiene la posibilidad, la capacidad, la soberanía para sostenernos y llevarnos con bien hasta el final del camino. Amados, es precisamente la fe lo que da pie a las palabras de Jesús. Y al ver la fe de ellos, la fe lo movió a hablar, a actuar. Muchos dicen que la fe mueve el corazón de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Dios, el que tiene fe, el que lo mencione, crea que le hay. Y yo en este momento creo que Dios es real, y esa fe determinó a Jesús a decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. Estos hombres estaban determinados en su misión, ya lo hemos mencionado, pero además ellos creían en lo que hacían. No solamente necesitamos estar determinados en, amados, nosotros tenemos que creer en lo que hacemos. Sí, eso dije. Tenemos que creer en lo que estamos haciendo. Y además estos hombres creían en aquel que podía cambiar la vida de su amigo, del paralítico. Un hermoso coro que hemos cantado hace muchos años dice: todo es posible si puedes creer. Los versículos que siguen del 6 al 9 nos representan, sí, a usted y a mí nos representan. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué usted está representado? Y permítame ser irrespetuoso y asumir y tomar su lugar, pero creo que no estoy tan errado. ¿Y por qué me representa a mí? Porque nosotros, al igual que los escribas, cuestionamos muchas veces lo que Dios hace. ¿Por qué lo hace Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Lo cuestionamos, está en nuestra naturaleza, así somos. Pero no solamente cuestionamos lo que Dios hace, sino el cómo lo hace. Oramos a Dios y creemos que Dios tiene que responder de acuerdo a mi esquema, mi fórmula. No, le corrijo, Él es soberano. Él responde como Él quiere. Él es Dios. Para que usted pueda tener claro lo que estoy diciendo, quiero llevarlo al verso 10 y al 11, donde dice la palabra del Señor: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, nuevamente este verso,
dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. ¿Usted quería escuchar eso? Bueno, el Señor está más interesado en otras cosas, pero al fin y al cabo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús atenderá lo importante y trascendente por encima de lo que usted y yo denominamos urgente. Y Jesús se permite utilizar por lo menos este verbo 2 veces. En el verso 3, que lo enfaticé, y en el verso 5 encontramos el mismo verbo. Dijo Jesús. ¿Qué nos confirman estos dos verbos? Que cuando Jesús habla, cuando Dios habla, suceden cosas. Y esas cosas son maravillosas. ¿Sabe cuándo Dios habla? Cuando usted y yo ejercemos fe. Cuando cerramos nuestros ojos y decimos, creo en ti. ¿Usted se atreve a hacerlo? Yo me he atrevido y me atrevo y quiero unirme y ser uno con usted en este momento y decir, creo en Dios. Amados, tenemos que aprender a diferenciar aquello que es urgente de lo que es verdaderamente importante. Jesús sabe que lo más importante en nuestra vida es lo que trasciende hasta la eternidad, pero Jesús está interesado en el todo del hombre. Él está interesado en usted y en mí de una forma integral. Continúo con el último verso. Entonces él se levantó enseguida. Después de que Jesús habló, después de que Jesús dijo la palabra, usted tiene que esperar que Jesús hable. Pero antes actúe en fe. Créale a Jesús. Créale como aquellos hombres creyeron. Y entonces el corazón del Señor se va a mover y Dios va a hablar. Y a través de su palabra poderosa, Él va a hacer el milagro. Entonces él se levantó él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Mire esa escena, salió delante de todos. Yo podría agregar así en un estilo muy coloquial, y salió delante de todos pavoneándose. Y todos se asombraron y glorificaban a Dios. Y ahora ellos son los que dicen, nunca hemos visto tal cosa. Jesús interviene en nosotros de manera integral. Cuando Dios actúa, pa' luego es tarde, como dicen nuestros hermanos mexicanos. El texto dice que se levantó enseguida, inmediatamente. Pero Jesús no va a hacer lo que le corresponde a usted y a mí hacer. Él no va a llevar su carga. Dice la Biblia que se levantó y tomó su lecho. No espere usted que Jesús haga lo que usted y yo tenemos que hacer. Él tomó su lecho y en medio de todos, como un testimonio fehaciente, claro, absoluto de lo que Jesús había hecho, gracias al trabajo excelente y comprometido de un equipo. Este milagro provocó las palabras de aquellos que estaban allá, que estaban en la casa, que habían llenado la casa. Cuando Jesús estuvo en la casa y Jesús les predicó la palabra, y todas las personas comenzaron a decir, nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje me ha llevado a pensar en la gran tarea que hoy tiene la iglesia. He estado pensando mucho en esta tarea y he encontrado una excelente analogía. Hay un parentesco entre este pasaje y lo que nos ha sobrevenido durante todos estos días de crisis, de pandemia, de quédese en casa, de hacer las cosas diferentes, de reinventarnos. Y yo concluyo diciendo que hoy la tarea de la iglesia es una tarea titánica. Sí, usted que me entiende, porque también está haciendo lo mismo que yo, ministrando para los suyos. Usted que es un líder, un maestro, un predicador, usted que es un cristiano comprometido y usted quiere compartir el evangelio a otros, usted que tiene una célula en su casa, usted que es un creyente fiel, usted sabe que lo que le digo no es mentira. Hoy la iglesia tiene una tarea titánica y por esta razón debemos hacerla juntos. Yo concluyo, de verdad, que hoy nosotros como iglesia, si queremos realizar esta tarea con éxito, debemos saber qué es lo que queremos. Yo le aseguro que por la misericordia del Señor sé lo que quiero y he tratado de ser muy transparente con cada uno de ustedes. Yo sé lo que Dios quiere.
Dios quiere que su iglesia permanezca y que cumpla su misión. Sí, a pesar de usted y a pesar de mí, a pesar de la pandemia, a pesar de las condiciones que nos rodean, que podríamos llamar adversas. Si nosotros queremos realizar esta tarea con éxito, debemos saber qué es lo que queremos, pero también tener una actitud de unidad. Unidad no significa que usted ala para allá y yo halo para acá. Eso no es unidad. No estoy diciendo que la unidad es fácil. Somos diferentes, tenemos diferentes criterios. Cuando usted ve negro, yo veo blanco. Y cuando él ve gris, el otro ve tal vez verde claro. Está bien, yo lo entiendo. Pero el Señor demanda unidad, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Necesitamos mantener una buena comunicación. Si yo he fallado, hoy le digo perdóneme. Pero creo que tenemos que tener la misma humildad para que el perdón sea recíproco, porque aquí lo que está en juego es nuestra misión. Es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos juntos como iglesia. Necesitamos hacer nuestro esfuerzo, pero que ese esfuerzo sea justo y equitativo. Yo no concibo a dos hombres de los más fuertes alando a este pobre paralítico y de pronto son los que van adelante. Entonces el paralítico iría así. Y si fueran los que van atrás, el paralítico iría así. ¿Me estoy explicando? Lo que le quiero decir es que nuestro esfuerzo tiene que ser justo y equitativo. Pero además, queremos hacer nuestra misión, cumplirla con éxito, necesitamos reinventarnos. Eso lo hemos enfatizado. Necesitamos hacer las cosas de manera diferente. No podemos pretender que la iglesia siga siendo lo que era hace 3 o 4 meses. No hablo del mensaje. El mensaje no cambia, pero la forma tenemos que reinventarla. Y usted es importante. Usted debe de estar aquí también haciendo esa parte con nosotros, con los que estamos cumpliendo la misión. Digo, si usted es parte de la iglesia, por supuesto. Estos hombres se reinventaron mirando a donde nadie había visto. Sí, tenemos que comenzar a ver diferente. Tenemos que abrir los ojos grandes y mirar diferente, porque Dios nos está desafiando a hacer iglesia de forma diferente. Ellos se dispusieron a hacer algo completamente nuevo y ambicioso. Usted está escuchando proyectos en la iglesia. Entonces escúchelos, pero participe. Son locos, son atrevidos, hay que hacerlos. Porque estamos en una nueva etapa de la iglesia y necesitamos utilizar de estas armas poderosas como la fe, aplicada por medio de la oración. Yo lo desafío a orar, pero cuando ore con fe. No ore con lamentos, ore con esas oraciones derrotistas. No, créale a Dios, crea que Dios hará. Dios trae una bendición para su iglesia, Dios trae una bendición para usted, para su familia. Yo lo cree usted, entonces declárelo y ore con fe. Esta es una excelente herramienta. Mi deseo y mi oración simplemente es que una vez pasada toda esta situación y volvamos a la calle, nos podamos abrazar y besar con ósculo santo, que la iglesia tenga un testimonio tan poderoso que las personas que nos conocen, que saben de nosotros, nuestros vecinos, amigos, familiares, puedan decir: nunca hemos visto tal cosa. Yo lo creo. La misión de la iglesia es titánica. Por consiguiente, amado y amada, hagámosla juntos. Le deseo que el Señor le bendiga ricamente.